Mis padres hicieron que mi hermana fuera el centro de atención cada uno de mis cumpleaños en los últimos 8 años. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes al usuario de Reddit Black Sheep B-Boy. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estas historias, gracias. Recientemente vi una historia similar en línea y me di cuenta de que simplemente tenía que contar la mía. Este será mi primer y único post en Reddit. Y lo estoy publicando porque pensé que contarlo me ayudaría a sentirme un poco mejor. He ido a terapia, y hablar de esto en particular realmente me ayudó. Así que pensé, ¿por qué no contarlo también en línea? Así que aquí estoy. Este año cumplí 18 años. Y recientemente me independicé de mis padres. Tengo una hermana que es aproximadamente 10 años menor que yo. Fue un embarazo no planeado y casi no llegó a término. No sé muchos detalles sobre lo difícil que fue el segundo embarazo de mi madre ya que nunca me dijeron mucho. Pero sé que fue tan duro para su cuerpo que mi madre ya no pudo tener hijos después de que naciera mi hermana. Ese año, entró y salió del hospital repetidamente. Mi madre casi no sobrevive al parto tampoco. Eso hizo que tanto ella como mi padre se aferraran a mi hermana pequeña porque podrían no haber nacido. Y desde entonces, sentí que solo era el otro niño en la casa. Excepto cuando me necesitaban como niñero gratis. El nivel de favoritismo que mis padres mostraron a largo plazo me hace pensar que realmente estaban enfermos de la cabeza por no darse cuenta de lo que me estaba haciendo. Y ahora les está rebotando, lo cual explicaré aquí. Empezando con mi cumpleaños número 11, mis padres querían que dejara que mi hermana apagara las velas porque tenía 2 años y lloraba al ver un pastel de cumpleaños que no era suyo. Yo no quería hacerlo. Pero mis padres me obligaron. Volvieron a encender las velas para que yo lo hiciera después de ella. Pero el momento se sintió completamente arruinado. Lo mismo pasó el año siguiente, y el siguiente, y así sucesivamente. Simplemente siguieron forzándolo hasta que se volvió la norma. Mi hermana también debía tener regalos en mis cumpleaños. Yo nunca recibía ninguno en los suyos. Y cuando preguntaba por qué, solo me decían que soy un chico y que los chicos no tienen que preocuparse tanto por eso. Sé que era un niño, pero ¿realmente pensaban que eso era algo inteligente para decir? No, realmente no. Y mis padres siempre elegían un lugar donde mi hermana disfrutaría más que yo en mi propio cumpleaños. Eventualmente se convirtió más en que mi hermana tenía 2 cumpleaños al año, y yo ninguno. Además de esto, mis padres hicieron que toda su vida girara en torno a mi hermana. Si había algo que quería hacer, mi hermana tenía que querer hacerlo también. De lo contrario, se cancelaba a menos que pudiera hacerlo solo. Aprendí a encerrarme en mi habitación con mis videojuegos porque no me molestaban allí. A menos que mi hermana quisiera entrar corriendo para molestarme. De ahí que pusiera un cerrojo en la puerta. Mis padres querían que lo quitara. Pero me alteré porque era un adolescente enojado que estaba cansado de que lo invadieran en cualquier momento. Mi hermana entró corriendo más de una vez cuando no tenía ropa. Y mis padres se molestaron conmigo por estar desnudo, en mi propia habitación. Cuando señalé lo absurdo que era eso, retiraron su objeción y simplemente me dejaron quedarme con el cerrojo. Mi hermana desarrolló todo un complejo de princesa debido a que la mimaban todos los días. Y era muy demandante. Así que me alejaba de ella tanto como me era posible. Cualquier excusa que pudiera usar para no tener que lidiar con ella, la usaba. Incluso si tenía que inventar cosas solo para tener tiempo para mí mismo. Mis padres contrataron a una adolescente para que fuera la niñera, y tuve más tiempo personal. Y luego la niñera renunció porque mi hermana no la escuchaba y mis padres intentaron no pagarle diciendo que hizo un mal trabajo. La chica involucró a otras personas y mis padres finalmente le pagaron lo que le debían. Luego contrataron a otra chica para que fuera la niñera de forma regular. Y esta se quedó. Pero mis padres aún dejaban claro que yo tenía que cuidar de mi hermana cualquier día que tuviera libre. Así que hacía todo lo posible por estar ocupado en mi trabajo a medio tiempo si podía. Mi hermana me trataba como su mayordomo personal y me daba órdenes. Incluso tenía un apodo estúpido para mí que no dejaba de usar. Solo escuchar ese apodo me hace hervir la sangre. Y si no le daba todo lo que quería, lloraba y llamaba a nuestros padres. Y entonces yo me metía en problemas por maltratarla. Tuvimos muchas discusiones por esto. Y después de que me negué a ceder más, mi relación con mis padres se deterioró hasta el punto de apenas hablar. Y sin embargo, durante mi graduación de la preparatoria, tuvieron el descaro de presumir ante otros padres que ellos eran la razón por la que trabajé tan duro. Bueno, no estaban equivocados. Pero la razón que ellos pensaban no era la que en realidad pasó. Trabajé duro solo esperando el momento en que sería libre. Pero mis padres actuaron como si hubieran hecho mucho. Tal vez lo hicieron antes de que naciera mi hermana. Pero después todo fue sobre ella. Ni siquiera me preguntaban sobre la escuela hasta que llegaban las reuniones de padres y maestros. Me gradué con un promedio de B y C.
Y después de mi graduación, mis padres solo me llevaron a algún lugar donde mi hermana siempre se divertía más que yo, aunque el viaje se suponía que era para mí. Sin embargo, en mi cumpleaños número 18 en julio, las cosas realmente llegaron a un punto crítico. A pesar de que era mi 18º cumpleaños, no se sentía para nada como si fuera sobre mí. Esperaba a Dios que fuéramos a mi restaurante favorito por una vez. Pero no, hicieron la fiesta en una imitación local de Chuck E. Cheese, que es el único lugar así cerca de nosotros. Así que era el destino de facto de celebración cuando algo grande se lograba. Incluida mi graduación de la preparatoria. Dije que era un lugar donde mi hermana disfrutaría más que yo. Estaba rodeado de niños de la mitad de mi edad teniendo fiestas. Y yo estaba tan aburrido sin nada que hacer más que comer pizza mediocre y jugar a las máquinas de garra y juegos arcade desactualizados para ganar boletos por premios baratos que no me traían ninguna alegría. Luego, cuando llegó el momento del pastel, mis padres trajeron uno que era rosa con flores blancas. Claro, tenía mi nombre en él. Pero era muy obvio que no era un pastel para un chico, y solo tenía 10 velas. Mis padres encendieron las velas y lo pusieron justo frente a mi hermana para que las apagara. Ahí fue cuando finalmente sucedió. Tuve un momento mental en el que todo el odio reprimido pasó por mi mente y comencé a llorar. Yo, un chico de 18 años, lloraba frente a toda la familia. Todos estaban tan impactados que el tiempo parecía detenerse. Me levanté y todo lo que había estado guardando durante los últimos 8 años simplemente salió como vómito de palabras. Toda la familia fue testigo de este evento. Y cuando terminó, simplemente salí a sentarme junto al coche familiar. Varios familiares salieron detrás de mí para decir que lo sentían y que no sabían sobre el pastel rosa porque mis padres lo mantuvieron cubierto hasta que lo sirvieron. Dije que no importaba que no lo supieran. Todos se sentaron y observaron cómo mi vida fue tomada por la pequeña Miss Sunshine durante los últimos 8 años. No tuve cumpleaños reales ni celebraciones propias. Todo era sobre ella. Y luego, en el cumpleaños más importante de mi vida. Todos esperaban que simplemente sonriera y asintiera como siempre mientras le entregaban a mi hermana un pastel que era completamente para ella cuando ni siquiera era su cumpleaños. Algunos comenzaron a darme disculpas. Pero pusieron la excusa de que todo este tiempo pensaron que yo estaba bien con eso porque mis padres dijeron que lo estaba. Les dije que nunca estuve bien con eso. Y mis padres me lo impusieron cada año hasta que simplemente fingí aceptarlo. Extendí los brazos y dije que miraran dónde estábamos. ¿Parece este el lugar donde quería celebrar mi graduación y mi cumpleaños número 18? Nadie intentó defenderme en todo este tiempo. Solo soy el otro niño mientras mi hermana obtiene todo. Ni siquiera pude invitar a mis amigos porque mis padres dejaron de permitírmelo hace mucho tiempo después de que intentaron expresar sus opiniones sobre que mi hermana apagara mis velas. Hay 365 días al año, ¿y era tan malo querer uno que fuera sobre mí y no sobre ella? En su lugar, me tratan como al niño egoísta y mimado por querer mi propio cumpleaños. Luego volví a llorar. Mi padre salió para gritarme por hacer una escena tan grande. Porque mi madre estaba llorando, mi hermana estaba molesta porque arruiné su momento, y ahora todos los que lo vieron piensan que son malos padres. Terminé gritándole que eran malos padres y que él debería saber exactamente por qué. Después de decir eso, el resto de la familia se abalanzó sobre él como una manada de lobos. Más vale tarde que nunca, supongo. Pero nunca había visto algo así antes. Mi padre quedó prácticamente acorralado contra la puerta del restaurante. Y luego la mayoría de la multitud volvió a entrar con él para enfrentarse también a mi madre. Mis abuelos se quedaron conmigo y se disculparon por haber tenido los ojos cerrados tanto tiempo. No sé qué les dijeron a mis padres en el restaurante. Pero pasaron aproximadamente 30 minutos antes de que salieran. Y cuando lo hicieron, lucían increíblemente derrotados. Mi madre seguía sollozando después de haber llorado tanto, y ninguno de los dos pudo mirarme a los ojos. Ambos se disculparon torpemente por lo que hicieron. Y luego ofrecieron rehacer la fiesta en otro lugar. Pero eso no fue suficiente para el resto de la familia. Uno de mis tíos carraspeó bastante fuerte, y mis padres dijeron que nunca más me obligarían a dejar que mi hermana soplara mis velas, ni le darían regalos en mi cumpleaños, ni harían que alguna parte de él fuera sobre ella. Hubo otro carraspeo, y mis padres también se disculparon por haber conseguido un pastel que obviamente no estaba destinado a mí. Dijeron que simplemente sentían que ya no me preocupaba el pastel a mi edad. Oh, vaya, eso fue lo peor que pudieron decir. Me enfurecí de nuevo y les grité que mi edad era irrelevante. Literalmente le habían dado mi cumpleaños a mi hermana, y no tenían una buena razón para ello, y lo sabían. Luego les dije que no tenía sentido rehacer la fiesta porque era demasiado tarde. Claramente demostraron que no significo nada para ellos. Arruinaron 8 años de mi vida hasta que me convertí en adulto. ¿Qué futuros cumpleaños con ellos podría esperar? Bueno, mi padre empezó a enfadarse conmigo por decir eso.
Pero cuando toda la familia le gritó, se calló. Mi abuelo le dijo que yo tenía toda la razón. Y que no había forma de deshacer el daño ya causado. Dijo que mis padres eran personas terribles, que tenían favoritos, y me trataban como una oveja negra desde que nació mi hermana. Y, además, que ellos también eran terribles porque lo permitieron todo este tiempo. Y que me debían mucho más que una disculpa. Me debían mi vida de vuelta. Mi madre se rompió nuevamente y trató de acercarse a mí llorando mi nombre y pidiendo perdón. Pero me negué a dejarla acercarse. Y la mitad de la familia la bloqueó físicamente para que no se acercara. Solo dije que ya no podía soportar esto y empecé a alejarme. Una de mis tías me alcanzó y me trajo de vuelta. Podía escuchar a varios miembros de la familia gritar y maldecir a mis padres por lo que había sucedido. Pero estaba tan molesto que ni siquiera podía sentirme feliz por un poco de justicia después de tanto tiempo. Además, ¿dónde estaba mi hermana cuando todo esto sucedía? Ella seguía en el restaurante, sola, comiendo pastel y abriendo los regalos que eran para mí. Y si alguien se lo preguntaba, sí, mis padres le sirvieron pastel después de que lloré y me fui. Se podría pensar que eso no sería su enfoque principal en ese momento. Pero los reprendieron por eso más tarde. Mis abuelos lograron calmarme y sentarme en su vieja minivan mientras los demás despejaban la fiesta. Mi hermana hizo un berrinche enorme cuando la atraparon abriendo mis regalos. Uno de ellos era un teléfono inteligente nuevo que arrojó contra la pared y rompió porque no le permitieron quedárselo. Ella literalmente acababa de recibir un teléfono nuevo en su propio cumpleaños unos meses antes. Estaba tan molesto que terminé diciendo que nunca más quería celebrar mi cumpleaños. Y mis abuelos me dejaron pasar la noche en su casa. Cuando volví a casa, todavía no hablaba con mis padres. Mi madre seguía llorando porque no le dirigía la palabra. Y mi padre estaba tan callado como yo. El siguiente fin de semana, mis abuelos me convencieron de salir a cenar con ellos. Y cuando llegamos, me sorprendió encontrarme con una fiesta completamente nueva esperándome. Mis padres estaban allí, y mantenían sonrisas de no nos odies en sus rostros casi todo el tiempo. Había un gran pastel de chocolate con 18 velas. E incluso había un cartel con mi nombre. Lo llamaron mi fiesta de cumpleaños y graduación atrasada, porque realmente no tuve ninguna de las dos este año. Tuve que fingir estar feliz. Una buena fiesta no deshace 8 años de favoritismo. Ni siquiera le hace una mella realmente. ¿Y dónde estaba mi hermana? Estaba sentada en la mesa con los brazos cruzados y el labio torcido porque la fiesta no se trataba de ella como antes. Y en lugar de cantarme feliz cumpleaños, cantaron una versión alterada llamada Feliz Día. Luego, tan pronto como apagué las velas, mi hermana gritó. Y quiero decir, un grito agudo y ensordecedor. Mis padres tuvieron que sacarla corriendo, y luego la trajeron de vuelta más molesta que nunca. Ella se quedó en silencio haciendo pucheros en su asiento el resto de la fiesta. Aún así, obtuve un nuevo teléfono inteligente. Y a mi hermana se le quitó el suyo, entre otras cosas, por lo que hizo en la fiesta anterior. Pero el teléfono inteligente no fue todo. Toda la familia había contribuido y me compraron un auto. Era solo un viejo Volvo blanco. Pero me encantó en cuanto lo vi. Mi abuelo sabe un par de cosas sobre autos y lo arregló él mismo. Estaba tan feliz. Pero mi hermana claramente no lo estaba, porque soltó otro de esos gritos. Empezó a tener un berrinche enorme y exigió que le compraran un auto también. Mi madre tuvo que llevarla al baño y no volvieron a salir por un rato. Mi padre simplemente volvió a parecer derrotado. Mi hermana arruinó efectivamente su intento de quedar bien frente a toda la familia. Varios miembros de la familia también les dijeron a mis padres que mi hermana actuaba así porque la criaron como una princesa mimada. Obviamente, empecé a conducir el auto de inmediato. Pero solo unos días después, mi hermana vandalizó el auto con un martillo, rompiendo 2 de las ventanas laterales y agrietando el parabrisas hasta el punto de que el coche era inservible. Mis padres lograron detenerla antes de que causara más daños. Pero gritó como loca cuando la agarraron y le quitaron el martillo, y luego intentó morderlos. Todo el mundo estaba furioso con mi hermana. Especialmente mis abuelos, porque mi abuelo había puesto tanto trabajo en ese auto, y mi hermana lo arruinó mientras tenía un berrinche enorme. Mis abuelos habían malcriado tanto a mi hermana que ella no podía entender mentalmente que yo pudiera tener algo que ella no, y varios otros miembros de la familia reprendieron a mis padres, diciéndoles que estaban preparando a mi hermana para el fracaso al convertirla en una niña mimada que esperaba que el mundo le fuera entregado en bandeja. Y que iba a tener una vida adulta terrible porque ellos no ponían los pies en la tierra y le enseñaban algo de respeto. Bueno, sus acciones no quedaron impunes. Mi hermana fue castigada por el resto del verano, y a partir del nuevo año escolar fue enviada a un internado. Mi madre lloró como una bebé por eso también. Pero mi padre tuvo que ser firme, diciendo que era la única forma de empezar a deshacer el daño que habían causado. Sí, reconocieron completamente que tenían la culpa.
Era bastante difícil para ellos no hacerlo, ya que nadie estaba de su lado. Mi hermana está absolutamente miserable en esa escuela. Odia la ropa, odia las reglas, y ha estado mintiendo casi constantemente. Pero ahora, con cámaras en casi todas partes, no se está saliendo con la suya. Nuestros padres intentaron visitarla unas cuantas veces, pero ella solo les gritó por haberla puesto en ese lugar. Por lo que escuché, puede que esta sea su vida escolar hasta que tenga 18 años. Mis padres pagaron para arreglar mi coche. Contrataron a una empresa de cristales automotrices para reemplazar las ventanas y el parabrisas, y el coche quedó como antes. En agosto, mi abuelo vino a mí y me dijo que, si me interesaba, había encontrado un trabajo para mí, trabajando con un amigo suyo. Pero estaba a 40 millas de distancia. Así que tendría que mudarme de la casa de mis padres a menos que quisiera hacer ese largo trayecto todos los días. Yo estaba totalmente dispuesto a mudarme. Encontrar un primer apartamento no fue tan fácil, sin embargo. Tuve que conseguir una tarjeta de crédito para poder ser aceptado en un estudio. Pero lo logré. Y he estado viviendo donde estoy ahora desde septiembre. Mis padres siguen intentando ponerse en contacto conmigo. Pero raramente hablo con ellos. Cada vez que hablamos, solo me siento incómodo y extraño. Mi abuelo ha sugerido que, simplemente, no quieren reconocer lo mal que fallaron como padres, y que tratar de que los perdone los haría sentir mejor consigo mismos, o algo así. Pero no voy a perdonarlos. No en el futuro cercano. Finalmente soy feliz y estoy lejos de ellos. Ahora no tienen nada. No me tienen a mí, ni tienen a mi hermana. Y mis padres tuvieron que tomar más horas de trabajo porque la escuela de internado de mi hermana no es barata. Ni puedo imaginar que lo haya sido la fiesta que tuvieron que hacer para mí, o las reparaciones de mi coche. Casa vacía, parientes enojados, y lo único que les queda es su trabajo. Me parece una miseria increíble. Y no me deleita. Pero es el resultado de sus propias acciones, después de todo. Edición, quiero agradecer a todos por los premios que me han dado. Realmente significa mucho para mí. Sé que mi publicación fue larga y un poco difícil de leer. Pero solo necesitaba contar toda la historia. Y me siento mucho mejor después de haberlo hecho. Noté que algunos han llamado a esta publicación falsa en los comentarios de varias maneras. No los culpo. Yo también sería muy escéptico leyendo esto y preguntándome lo mismo si estuviera en su lugar. Pero lo viví. Algunos padres realmente son así. También he sido contactado por algunas personas que pasaron por situaciones similares e incluso mucho peores. Con todos los malos padres que hay, ¿realmente es tan increíble lo que hicieron los míos? Admito que el hecho de que toda la familia regresara corriendo al restaurante para enfrentar a mis padres parece algo exagerado. Pero vengo de una de esas familias unidas en las que siempre estamos juntos y hacemos cosas en grupo. Y puede muy fácilmente convertirse en un grupo entero contra una persona en las reuniones. He visto cómo un primo borracho fue rodeado y luego sacado de la fiesta para que se calmara en otra habitación porque estaba siendo muy inapropiado. No soy precisamente fanático de las mentalidades grupales. Pero en este caso terminó salvándome, porque mis padres fueron avergonzados más allá de las palabras por lo que habían hecho. No pudieron ni siquiera formular una razón adecuada de por qué me hicieron lo que me hicieron sin sonar como personas aún peores. Así que básicamente se rindieron diciendo que no tenían excusa y están tratando desesperadamente de ponerse de mi lado. Y aunque muchos de ustedes están elogiando a mis parientes por cómo me ayudaron, estoy bastante seguro de que gran parte de esa ayuda fue por vergüenza. Estuvieron presentes en la mayoría de esos 8 cumpleaños, excepto por 2 años debido al COVID. Pero en los otros 6, no hicieron nada. Tenían expresiones de desaprobación en sus caras cuando mi hermana soplaba mis velas. Pero simplemente se quedaron callados. ¿Por qué? Bueno, mi padre es el hijo del jefe de la familia, mi abuelo. Y mi abuelo es una persona bastante intimidante. Si estás en su lado bueno, haría lo que fuera para ayudarte. Si estás en su lado malo, toda la familia te odia. Una buena razón por la que no me gustan las mentalidades grupales. Pero una vez que mi abuelo básicamente dijo que todos eran culpables por no hacer nada para ayudarme durante años, todos se sintieron avergonzados. Y todos contribuyeron con el costo de mi coche. Con tantos parientes, no tuvieron que donar mucho cada uno para poder pagarlo. Tenía el recibo del coche cuando lo registré a mi nombre. Lo compraron por $2,000 y luego invirtieron más en algunas partes y neumáticos. Mi abuelo personalmente le hizo un ajuste y cambió los fluidos. Mi abuela limpió a fondo el interior. Estoy extremadamente agradecido con todos ellos. Pero aún quiero distanciarme un poco. Necesito tiempo para resolver las cosas por mi cuenta. Y probablemente no veré a mis padres hasta el Día de Acción de Gracias o Navidad. Algunos también han comparado a mi hermana con ese personaje Eric Cartman de South Park. Y es una comparación bastante acertada. Mi hermana es gordita porque mis padres le daban mucha comida chatarra.
Odia comer cualquier cosa saludable. Una vez la vi poner ositos de goma sobre puré de papas. La idea de comer esa combinación me revuelve el estómago. Su mala alimentación también la hacía pasar largos periodos en el baño. Mis padres tuvieron que comprarle bocadillos con fibra para solucionar eso. Y no creo que fueran baratos, para conseguir los que realmente sabían bien. Mi hermana también es extremadamente mandona, y le gusta pensar que está a cargo. Me ordenaba constantemente, por lo que a menudo me encerraba en mi habitación para alejarme de ella. Perdió muchos amigos por ser tan mandona y controladora. Y mis padres simplemente le decían que los otros niños solo estaban celosos de lo especial que era. Mi hermana incluso se refería a sí misma como una princesa a menudo. Y los berrinches épicos que hacía cuando no conseguía lo que quería me recuerdan mucho a Eric Carman. Sé que mi hermana no es tonta tampoco. No se esfuerza mucho y tenía un promedio de C en la escuela. Si realmente se aplicara, probablemente sería una estudiante de sobresaliente. Edición 2. Parece que me han prohibido en este subreddit. No estoy seguro de qué hice. Pero tal vez hice la publicación demasiado larga. De cualquier manera, ya no puedo responder a los comentarios. Lo siento. Pero agradezco a todos los que me dieron comentarios positivos desde el fondo de mi corazón. Gracias a todos. Actualización 1. ¿Ha pasado, qué? ¿Un año ya? No inicié sesión por mucho tiempo porque pensé que había terminado aquí. Pero un día, decidí entrar de nuevo, solo para ver numerosos mensajes privados pidiendo actualizaciones. Así que aquí les va una. Lo que les voy a contar es, en su mayoría, lo que mis padres y abuelos me dijeron. Así que, si suena demasiado loco, recuerden que básicamente estoy repitiendo lo que descubrí. Sí, estoy bien. Pero no se puede decir lo mismo de mis padres y mi hermana menor. Algún tiempo después de mi publicación anterior, mi hermana intentó varias cosas para salir del internado. Después de que ninguna de sus mentiras y maquinaciones le sirvieron, trató simplemente de no hacer nada. Pero eso no funcionó. Luego intentó una huelga de hambre. Dijo que se negaría a comer nada a menos que nuestros padres vinieran a llevarla a casa. Mi madre casi saltó al coche para rescatar a su bebita. Pero mi padre tuvo que ponerse en su camino y recordarle que el comportamiento de mi hermana era culpa de ellos. La huelga de hambre de mi hermana no duró ni 2 días antes de que estuviera exigiendo comida en la cafetería. No se le permitían dulces ni bocadillos, a menos que fueran saludables. Especialmente porque un pediatra advirtió a mis padres que mi hermana, la pequeña Miss Sunshine, estaba en riesgo de diabetes en el futuro e incluso de que su crecimiento se viera afectado. A menos que controlara su peso y comiera alimentos con los nutrientes adecuados. Es decir, nada más de ositos de goma sobre puré de papas. Por supuesto, mi hermana intentó convertirse en una abusadora con las otras chicas del internado. Pero ellas no se dejaron. Un día provocó una pelea y fue brutalmente golpeada cuando varias chicas se le lanzaron encima al mismo tiempo. Como grupo, la patearon hasta que un maestro la separó. Mi hermana no sufrió heridas graves, pero estaba llena de raspones y moretones por todo el cuerpo. Y sí, culpó a todos los demás menos a sí misma. Incluso escuché que llegó a decir que las otras chicas deberían hacer lo que ella mandaba. No lo hicieron. Así que fue excluida por ellas. Escuché que tuvo un berrinche monumental por eso. Había conseguido todo lo que quería durante tanto tiempo que le resultaba inconcebible no obtener lo que deseaba. Mi madre repetidamente le llevó comida chatarra a escondidas al internado. Y mi hermana fue atrapada con ella. Mis padres tuvieron una gran pelea al respecto. Pero una vez que la descubrieron, mi madre no volvió a intentar darle más comida chatarra. Mi hermana era, y sigue siendo, adicta a la comida basura. Así es, apenas ha cambiado en el último año. ¿Alguien realmente se sorprende? Yo no. Solo ha mejorado ligeramente en que ahora acepta un poco más que no es el centro del universo. Sus intentos de escapar del internado solo escalaron. Después de solo unos meses allí, recurrió a la autolesión para intentar salirse con la suya. De alguna manera consiguió un cuchillo en la cafetería y se subió a una mesa, amenazándose a sí misma con él a menos que le dieran dulces y la enviaran a casa. Sí, no solo exigía que la enviaran a casa, también quería dulces. Ya había mencionado antes que la había visto poner ositos de goma sobre puré de papas en mi publicación original. Lo que más le gustaba era ponerlos en las comidas que no le gustaban. Porque esa era la única forma en que nuestros padres podían lograr que las comiera. ¿Pueden imaginar ositos de goma en una ensalada? Eso básicamente anula el propósito de una ensalada. Pero ella traía regularmente una bolsa de ositos de goma a la mesa cuando comíamos. No puedo ni ver los ositos de goma sin recordarlo. Bueno, le trajeron los dulces que pudieron encontrar mientras intentaban calmarla. Pero en algún momento, se resbaló y cayó de la mesa. La caída resultante le rompió el brazo izquierdo, la clavícula y sufrió una conmoción cerebral. En ese punto,
Incluso el internado había tenido suficiente de ella y no querían que regresara una vez que saliera del hospital. De hecho, su intento de acabar con su vida solo la llevó a un lugar peor, una ala psiquiátrica para niños. La han obligado a recibir terapia y ha sido diagnosticada con un grave caso de narcisismo que fue criado en ella. No puede salir del ala a menos que mis padres la saquen. También la han obligado a continuar sus estudios desde allí y a seguir una dieta estrictamente saludable. Podría describirse literalmente como su infierno personal. Mi madre quería sacar a su bebita del hospital psiquiátrico, pero ella y mi padre tuvieron una gran pelea al respecto. Durante esa pelea, ella le golpeó con lo primero que encontró, que resultó ser una botella en la encimera de la cocina. La botella se rompió en su cara, fracturando su pómulo y causándole cortes graves. Llamaron a la policía, y mi padre tuvo que ser llevado al hospital mientras que mi madre fue arrestada y llevada en la parte trasera de un coche patrulla. Mi madre terminó siendo evaluada psicológicamente y fue internada por varios meses. Durante ese tiempo, se vio obligada a enfrentar sus fuertes deseos de consentir a mi hermana. Resulta que esto proviene de traumas mentales serios que mi madre sufrió en su infancia, pero nadie más sabe o me cuenta más detalles sobre eso. Aún se habla de un posible divorcio entre mis padres, pero hasta ahora solo han dormido en habitaciones separadas. En cuanto a mí, bueno, mi cumpleaños número 19 no fue hace mucho. Mis abuelos me organizaron una fiesta en un restaurante que me gusta. Mis padres asistieron, y también mi hermana, a quien le permitieron salir brevemente del hospital psiquiátrico. Pude ver el puro resentimiento en sus ojos. Se sentó allí, exactamente como antes, con el labio torcido, mirándome como si quisiera verme arder en llamas. Había perdido bastante peso desde la última vez, ya que no le habían permitido comer comida chatarra por mucho tiempo. Y su plan de dieta continuará por un tiempo. De hecho, la comida chatarra de mi fiesta de cumpleaños fue la primera que comió en bastante tiempo. Pero seguía sin soportar no ser el centro de atención. Esta vez, cuando apagué las velas, no gritó. En lugar de eso, comenzó a llorar. Puedo decirles ahora mismo que eso era solo otra de sus manipulaciones. Solo lloraba diciendo por qué, una y otra vez. Sé que solo tiene 9 años. Pero recuerden, el año pasado tenía 8 y estaba exigiendo un coche propio solo porque me regalaron uno a los 18. Ni siquiera puede obtener un permiso de aprendiz hasta que cumpla 15. En mi cumpleaños número 19, mi hermana se tiró al suelo y tuvo una rabieta porque no había pizza, ni regalos para ella, ni premios, ni nada. Luego empezó a maldecir a nuestros padres antes de intentar salir del restaurante. Básicamente estaba intentando copiar lo que hice el año pasado, a su manera retorcida. Podrán decir que estoy pensando demasiado en eso, pero conozco a mi hermana. Y si piensa que hacer algo le conseguirá lo que quiere, lo hará. Mis padres solo se disculparon con todos y luego se la llevaron temprano a casa. Pero no antes de que mi abuelo fuera a hablar con ellos. Mi abuela me dio algunos detalles después. Les dijo que más les valía no llevar a mi hermana a una fiesta en otro lado ni darle lo que quería, porque esto nunca terminaría si no lo detenían de una vez por todas. Después de eso, mi hermana fue sacada a la fuerza, pataleando y gritando porque había escuchado todo, y se dio cuenta de que sus rabietas no funcionaban. Fue llevada de vuelta al hospital al día siguiente por la mañana. Y allí sigue. No tengo idea de cuánto tiempo más estará allí. Solo es una niña, pero la más terca que he visto. Probablemente no cambiará hasta que toque fondo. Y hasta entonces, estará atrapada en un lugar que no permite sus caprichos. Nadie, ni siquiera mis padres, ha intentado echarme la culpa por las acciones de mi hermana en este último año. Han tenido que aceptar que no tuve ninguna culpa en esto, y que criaron a mi hermana para que fuera una narcisista. Y habilitar a un narcisista es también una forma de adicción, según lo que he visto y escuchado. Mi hermana no ha sido diagnosticada con ninguna enfermedad mental aparte del narcisismo. De hecho, es más inteligente que yo, según lo que he escuchado. Fue evaluada con un coeficiente intelectual de alrededor de 110. Simplemente no le gusta aplicarse a menos que haya algún tipo de recompensa. Así fue criada. Y me imagino que llevará años mejorarla. En cuanto a mí, bueno, estoy bien viviendo por mi cuenta. Admito que tuve que aprender a presupuestar y a ocuparme de todas mis necesidades por mí mismo. No es fácil ser adulto. Pero es 1000 veces mejor que la vida que tenía viviendo con mis padres y mi hermana. Edición, alguien mencionó que el hecho de que mi hermana esté en un hospital a largo plazo solo por narcisismo no tiene sentido. Estoy de acuerdo en que normalmente no lo tendría. Si hay algún diagnóstico más profundo, me lo han ocultado. Puedo notar que hay cosas que no me cuentan. Y no puedo simplemente preguntar al doctor porque no soy el padre de mi hermana. Dicho esto, mi hermana también es muy autodestructiva para intentar salirse con la suya. Amenazar con usar un cuchillo para salirse del internado fue solo uno de muchos incidentes similares que siguieron. Desde que está en el hospital, le han hecho entender que no es una princesa.
Pero al mismo tiempo, sigue con la mentalidad de hacer lo que sea necesario para obtener lo que quiere. Después de mi cumpleaños número 19, hizo amenazas similares de autolesionarse si mis padres no la llevaban a comer comida rápida. Luego intentó dañarse cuando se lo negaron. Su táctica más común es golpearse la cabeza contra la pared. Mi madre no quería reportar esto al hospital. Pero mi padre sí lo hizo. Mi hermana ha cometido autolesiones para chantajear emocionalmente, solo en el último mes. Aunque sus intentos se han vuelto menos frecuentes, según lo que sé. También, aparentemente, miente y dice que sus propios doctores la lastiman. Pero sus historias nunca cuadran. Así que, supongo que, además del narcisismo, la mentira patológica también podría ser un factor. Y toda esa información que les di es probablemente la razón por la cual está en un hospital a largo plazo. Si estuviera en casa, mis padres poco a poco cederían de nuevo a sus demandas. Y entonces las cosas volverían a ser como antes. Lo cual es, muy probablemente, lo que la pequeña Miss Sunshine está esperando. Actualización 2. He conseguido mejor información sobre mi hermana, la pequeña Miss Sunshine. Para empezar, soy un idiota. Algunos de ustedes cuestionaron que dijera que mi hermana es más inteligente que yo, señalaron inconsistencias en mis publicaciones y todo eso. Bueno, tuve un promedio de DIC en la escuela, y las matemáticas eran mi peor materia. Se destacó que erróneamente repetí la edad de mi hermana. Soy culpable de eso. Generalmente, solo le digo a la gente que ella tiene 10 años menos que yo. Y al hablar de ella, los números a menudo se mezclan en mi cabeza. Haciendo las cuentas correctamente, técnicamente tenía 8 años cuando nació mi hermana en junio, y ella apagó las velas de mi cumpleaños por primera vez cuando tenía 3. Soy tan malo en matemáticas. Y no ayuda que intentara mantener algunos detalles vagos o ligeramente incorrectos para mantener el anonimato. Pero, en retrospectiva, esto no es exactamente muy anónimo porque cualquier persona de mi familia podría leer esto y saber que soy yo. Realmente la cagué. Desde el momento en que nació mi hermana, todo giraba en torno a ella. No se trata solo de celos de un hermano mayor. Mi hermana no pudo apagar las velas de mi cumpleaños hasta que tuvo 3 años, pero incluso antes de eso, también era celebrada tanto como yo en mis cumpleaños, frente a todos. Y me volví extremadamente resentido. Imagina al chico de cumpleaños sentado allí mientras su madre presume de un bebé ante todos, porque la reunión le daba una excusa para mostrarlo. Prácticamente fui ignorado por mis padres hasta que llegó el momento del pastel. Mis abuelos compensaron la situación, así que no fue un mal recuerdo en ese momento. Incluso me dijeron que era algo comprensible porque mi hermana había nacido solo un mes antes y mi madre tuvo una difícil experiencia con el embarazo. Pero así es como ocurrieron las cosas en mi 9º cumpleaños. Y nadie dijo ni hizo nada al respecto. Luego, en mi 10º cumpleaños, mis padres hicieron básicamente lo mismo, y presumieron de todos los logros de mi hermana antes de que realmente sucediera algo para mí. Algunos de mis regalos eran obvias cosas para niños pequeños que solo disfrutaba mi hermana. Recuerdo que se les llamaba regalos extra. Y aunque mi nombre estaba en ellos, no eran para mí. Nuevamente, nadie en la familia dijo ni hizo nada al respecto. Entonces, en mi cumpleaños número 11, las cosas se volvieron realmente malas. Había regalos con el nombre de mi hermana. Y mis padres insistieron en que la pequeña Miss Sunshine debía soplar las velas de mi pastel. Todos lo vieron, y nadie hizo nada. A partir de ahí, los lugares para celebrar los cumpleaños siempre estaban orientados hacia mi hermana. Y a veces, incluso se le permitía ayudarme a abrir mis regalos también. No era ayuda. Solo querían que la complaciera. Ahora multiplica todo eso por mi cumpleaños número 18 y entenderás por qué finalmente perdí los estribos con todos en ese entonces. Por eso digo que mi cumpleaños fue tomado durante 8 años. Pero en realidad, fue más como 10 años. La admisión de culpa por parte de mis padres realmente no fue suficiente para mí después de eso. Intento actuar como si pudiera perdonarlos. Pero no estoy seguro de que alguna vez pueda. Alguien más me señaló que no se puede diagnosticar a una persona como narcisista hasta que cumple 18 años. Soy bastante ignorante sobre este tipo de cosas, y tomé la palabra de mi padre como cierta. Así que llamé a mi padre esta mañana y hablé con él al respecto. Primero me preguntó cómo lo sabía, y solo respondí que fue por Google. Suspiró y admitió que mi hermana mostraba signos de posible futuro trastorno narcisista de la personalidad y otras cosas. Pero no se puede hacer un diagnóstico oficial todavía. También hay una fuerte posibilidad de que tenga un trastorno mental que, al parecer, mi madre también tiene, y no me decían qué es. Mis padres finalmente admitieron que mi madre fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático hace meses. El trastorno fue desencadenado por algunos traumas de la infancia que mi madre no divulgará. Ni siquiera estoy pidiendo que lo haga. Porque, pase lo que pase, es bastante grave.
Cuando le pregunté a mi padre por qué me decían tales detalles simplificados y mentiras piadosas, se enojó y me dijo que mi hermana es su problema, y no mío. Así que pensó que yo simplemente lo dejaría pasar si me decía eso. Luego me dijo que ellos debían ser quienes se preocuparan por mi hermana. Yo solo necesito concentrarme en mi futuro y olvidar que tengo que lidiar con la pequeña Miss Sunshine para siempre. Tristemente, es una de las cosas más lógicas que me ha dicho. En cuanto a la pequeña Miss Sunshine, no hay un marco de tiempo claro sobre cuánto tiempo estará en la sala. Pero tuve otra pregunta para mi padre que alguien más me alertó aquí. ¿Y es si mi hermana alguna vez ha hablado de querer matarme mientras estaba allí? La respuesta fue un punto medio. Mi hermana me culpó. Sin embargo, culpa más a nuestros padres. Su principal problema conmigo es su creencia de que lo que es suyo, y lo que es mío también debería serlo. Incluso está celosa de que ahora tenga mi propio apartamento. Eso llevó a otros ataques de rabia y demandas de querer las mismas cosas que yo tengo. La terapia ha ido disminuyendo su rabia poco a poco con el tiempo. Por eso se le permitió estar en mi cumpleaños número 19. Pero su comportamiento ese día se escaló de nuevo. ¿Alguna vez has visto a un niño pequeño decir y mío ante cualquier cosa que ve? Bueno, mi hermana tiene un complejo de mío con mi cumpleaños. Y eso es 100% culpa de mis padres. Mi hermana creía y todavía cree que tiene derecho a mi cumpleaños porque ha sido así desde que tiene memoria. Por eso gritó el año pasado. Por eso se volvió loca este año. En su mente, mi cumpleaños siempre ha sido el suyo. Mis padres me han pedido que por favor deje la situación en paz. Y que mi hermana necesitará mucho tiempo para ser tratada. Y no hay garantía de que alguna vez se recupere. Mi madre está en terapia, y su propio trastorno ahora está medicado. Y a menudo se siente letárgica por la medicación. De alguna manera, no perdió su trabajo cuando fue temporalmente ingresada en una sala tras golpear a mi padre con una botella. Su jefe es una persona muy comprensiva. Y le permitió trabajar desde casa después de regresar. Aunque eso resultó en un salario más bajo y algún tipo de ascenso. Hay otro detalle que me gustaría aclarar que no mencioné en mi última publicación. Mi cumpleaños de este año no fue la fecha real de mi nacimiento. En su lugar, celebramos el día de la fiesta retrasada que se realizó para mí el año pasado. Lo cual está bien para mí, porque el día real de mi cumpleaños ha sido para mí un mal recuerdo. Nací básicamente a finales de julio. La fiesta retrasada se celebró una semana después, en agosto. Y ese es el día que deseo celebrar de ahora en adelante. Por último, la gente sigue preguntando cómo estoy. Estaba bien, si no bastante decente. Admito que ha sido difícil ser adulto. Pagar mis cuentas, aprender a administrar mis finanzas y todo eso. Pero estaba bien. Luego, de alguna manera, volver a Reddit para hablar de esto me ha estresado y, ¿cómo se dice? Supongo que volviendo a recaer mentalmente. No estoy seguro. Pensé que estaba bien. Pero ahora estoy irritable y cínico todo el tiempo. Mi jefe incluso me envió a casa temprano por eso. Ellos están al tanto de mi pasado. Pero aún me siento terrible. Solo tomar café esta mañana hizo que mi corazón latiera rápido. Creo que voy a tener que buscar grupos de apoyo locales para consejería gratuita o algo así. Después de todo, estoy con un presupuesto. Pero por el momento, solo estoy tratando de relajarme y distraerme de la vida. Podría volver a estresarme así si regreso aquí algún día. Así que puede que no lo haga. Agradezco a todos los que leyeron mis publicaciones y comprendieron mi dolor. Son buenas personas. Pero realmente necesito ponerme en orden y dejar mi pasado atrás. Edición, al releer mi publicación, creo que volví a equivocar las matemáticas. Por un número de mi edad cuando nació mi hermana. Escribí todo demasiado rápido y no me molesté en revisarlo. He sido un completo desastre hoy. Mi jefe me dijo que tomara un día de enfermedad. En realidad, vomité esta mañana. Solo por estrés, y he tenido un fuerte dolor de cabeza todo el día. He estado entrando y saliendo de la ducha repetidamente, y solo acostándome la mayor parte del tiempo. Solo ahora estoy empezando a sentirme mejor. Si hubiera sabido que contarle al mundo me haría sentir así, nunca lo habría hecho. Además, anoche, sin que nadie me dijera nada, me encontré con otra publicación hecha hace medio mes, donde alguien tenía padres tan malos como los míos. Y cortaron el pastel del hijo mayor, que el hijo mayor pagó por sí mismo. Solo porque su propia pequeña Miss Sunshine lloró queriendo un pedazo. Quiero decir, el hijo mayor pagó por su propio pastel personalizado y fiesta, y luego los padres decidieron cortar su pastel la noche anterior porque su niña dorada, que creo que tenía una edad similar a la de mi hermana, lloró pidiendo el pastel. Elope terminó cancelando la fiesta por completo. Y no lo culpo. Pero ver eso, y que me hablen de publicaciones similares, hay demasiados padres ahí fuera como los míos. Padres que solo cambian a través de la humillación.
Pero, en el fondo, siguen siendo las mismas personas. Estoy cortando el contacto con mis padres y estoy a punto de visitar a mis abuelos para hablar sobre el asunto. No estoy seguro de si quiero volver a publicar aquí, o incluso responder a los comentarios. De hecho, temo mirar mi bandeja de entrada. Necesito un descanso de Reddit. Y lo más probable es que no vuelva. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, comentar, compartir, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.